menos mitológica que las otras versiones antiguas, lo cual indica su autenticidad. ¿Existió la Torre de Babel? Que es una de las preguntas que siempre la gente que está en el mundo secular, en el mundo, la gente que no tiene una nueva vida, es una pregunta constante. Entonces, el cristiano debe saber responder con ciencia cierta de si existió en realidad la Torre de Babel. Y podemos decir que se desenterró una tableta de barro que afirma que el levantamiento de la torre ofendió a varios dioses, de modo que echaron abajo lo construido por los hombres, los esparcieron por todas partes e hicieron extraños sus idiomas. Todo esto tiene naturalmente un gran parecido a los registros bíblicos que se encuentra en Génesis en el capítulo 11. La jerga legal. Una de las cosas que aprendemos de los tiempos antiguos es que había patrones legales especializados para formular pactos. Juntamente, Deuteronomio sigue uno de ellos. La apologética en Deuteronomio es la clase de contrato suscrito entre un gobernante y sus siervos. Es un pacto de soberanía. El autor es nombrado en el preámbulo, hay una breve historia de la relación entre las partes, destacando cuán agradecido debería ser el siervo debido a las bendiciones pasadas. Una copia del pacto se deposita en el lugar del pueblo, adora con la finalidad que sea leída periódicamente. Se citan como testigos del acuerdo a varios dioses y se estipula una serie de bendiciones y maldiciones que muestran cómo responderá el Señor si sus siervos obedecen o desobedecen el pacto. El Éxodo. Regresar a la fecha bíblica de la conquista de Canaán. Esto es poco antes de 1400 a.C. y antes de la edad de bronce del año 1550 a.C., a poco antes de 1400. Así resulta que se juntan dos hechos previamente separados por siglos. La caída de las ciudades cananeas del periodo medio de la edad de bronce se convierte en evidencia arqueológica de la conquista. Estas propuestas gemelas crean una correspondencia casi perfecta ante la evidencia arqueológica y el relato bíblico. El muro de Salomón. La mayoría de los eruditos sostienen que no hay restos de la época de Salomón en Jerusalén, pero hay un experto que argumenta de manera convincente que una parte del muro original en el lado oriental sigue apoyando al templo del monte. La invasión asiria. Entre los datos más interesantes se encuentra el registro del sitio de Israel que hizo Sennacherib. Miles de sus hombres murieron y el resto se fugó cuando intentó tomar la ciudad, y tal como lo profetizó Isaías, fue incapaz de conquistarle. El cautiverio. Encontramos que hay buena evidencia arqueológica en cada periodo de la historia veterotestamentaria. Indica que las escrituras son exactas. En muchos casos, las escrituras hasta reflejan de primera mano conocimiento de los tiempos y costumbres que describen. Aunque muchos dudan de la exactitud de la Biblia, el tiempo y la investigación que continúan hoy demuestran de manera coherente que la palabra de Dios está mejor informada en sus críticos. Ahora, nos preguntamos si la arqueología confirma al Nuevo Testamento. Después del periodo de los jueces, la evidencia arqueológica da a entender en forma crecientemente clara que los autores bíblicos sabían de lo que hablaban. Cuando llegamos al periodo del Nuevo Testamento, la evidencia de la confiabilidad histórica de la Biblia se hace abrumadora. Esta evidencia se resumirá en tres partes: exactitud histórica de Lucas, el testimonio de los historiadores seculares y la evidencia física relativa a la crucifixión de Cristo. ¿Cuál es el argumento de los herejes? Los evangelios gnósticos pueden no ser la mejor fuente
de información en cuanto a la vida y a la teología de Jesús, pero aportan algo a nuestra comprensión de la historia. Muestran que hubo un cierto núcleo de información sobre la vida y muerte de Jesús que fue tan ampliamente aceptada que no pudieron alterarlo, tuvieron que edificar sobre eso. Esos libros escritos principalmente por hombres que pretendían ser apóstoles bíblicos consisten en leyendas y mitos que surgieron de los hechos históricos del origen del cristianismo. La evidencia relativa sobre la muerte de Jesús. Hay dos descubrimientos fascinantes que iluminan la muerte de Cristo y en cierta medida su resurrección. El primero es un decreto insólito, el segundo es el cuerpo de otro crucificado. Entre los instrumentos de la crucifixión están la cruz. En primer lugar, la cruz. Los romanos usaban varios tipos de cruces que variaban en altura y figura, pero una de las más comunes en la época de Jesús tenía la forma de una T. El tope de la cruz solo se alzaba entre unos 2 a 4 metros del suelo y se han encontrado con y sin base. El condenado solía arrastrarla hasta el sitio de la crucifixión. Esta pieza pesaba de unos 35 a 60 kilogramos. Un título o cartel con el nombre y delito del crucificado podía clavarse en el tope de la madera en forma transversal. Los clavos. Solía usarse clavos cuadrangulares de 10 a 15 centímetros de largo y 1 centímetro de grosor. Aunque algunas víctimas eran sencillamente atadas con cuerdas a la cruz, los clavos se introducían entre los huesos de los pies y los antebrazos. El crucifragium parecía un martillo moderno, por eso se usaban para ablandar carne. Aunque más grande y más pesado, era especialmente diseñado para quebrar las piernas del crucificado con un solo golpe. Y el fragrum romano, que consistía en un látigo de 3 cuerdas con pedazos de hueso o plomo en las puntas. A medida que se golpeaban con este látigo, se desgarraban la piel, los músculos, los nervios y hasta los huesos. La víctima era atada a una estaca recta o atravesada sobre un poste. ¿Qué dice sobre la evolución? La evolución moderna se parece muy poco a este cuadro. Como muchos científicos son materialistas, se apegan al esquema básico, pero sin las connotaciones espirituales. Sin embargo, sin aspectos espirituales que guíen el sistema, no hay mecanismo para explicar el progreso de las especies. Aquí ingresa Charles Darwin. Él introdujo el mecanismo para hacer que la evolución empezara a operar con la sola materia y lo llamó selección natural. Muchos de los que Darwin enseñó ya ha sido rechazado y superado por los evolucionistas modernos, pero la doctrina de la selección natural se mantiene. Una causa primaria en una primera causa que explicaba las singularidades, hechos que sucedían una sola vez y que carecían de explicación natural. El origen del universo. Mucha es la evidencia acumulada que apoya la opción de que el universo tuvo un comienzo. En estudios espaciales de la NASA resume la evidencia de su libro Dios y los astrónomos, diciendo: ahora bien, son 3 las líneas de la evidencia: los movimientos de las galaxias, las leyes de la termodinámica y la historia vital de las estrellas, que apuntaron a una conclusión. Todo indicaba que el universo tuvo un comienzo. Ahora bien, si hablamos del comienzo del universo, un movimiento de la no materia a la materia, estamos entonces claramente en el ámbito de los hechos irrepetibles cubiertos por la ciencia de los orígenes. Hay una víctima crucificada, Joana. En 1968 se descubrió en Jerusalén un antiguo campo santo que contenía unos 35 cadáveres. Se determinó que la mayoría había sufrido muerte violenta en el lanzamiento judío
contra Roma en el año 70 después de Cristo. Uno de ellos, de unos 27 o 28 años, con labio leporino y un clavo de 15 centímetros que atravesaba sus dos pies, que fueron puestos hacia afuera, justo a la altura del talón de Aquiles. Esto arqueó las piernas hacia afuera de modo que podían usarse como apoyo contra el madero de la cruz. Las piernas de Johanan fueron quebradas de un solo golpe, lo que concuerda con el uso común del crucifragium, que encontramos explícitamente en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículos 31 y 32. Cada uno de estos detalles confirma la descripción de la crucifixión que está en el Nuevo Testamento. La vida del cristiano. ¿Qué es? Debemos tener certeza, estudiar, tenemos que estar cerca de Dios, enamorarnos de Dios, leer las Sagradas Escrituras, tener cierta y mucha convicción para hacer frente a las dudas que invade al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la Escritura, tener más convicción y poder hacer frente a las preguntas. Estas preguntas que de repente son muy obsesivas, pero que el cristiano que no está bien capacitado no lo puede hacer frente. ¿Por qué no lo puede hacer frente? Porque no está preparado. Es como irse a la batalla sin los elementos necesarios para una batalla, ¿verdad? No está mal citar la Biblia al defender nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, que nos dice en Romanos 10:17. Así que es bueno que ella abunde en lo que hablamos, porque tal vez Dios le conceda fe a las personas que nos escuchen. Lo que está mal es no explicar por qué confiar en la Biblia cuando usamos la Biblia para defender nuestra fe. Hay tres razones. La palabra apologética deriva del término griego, ¿verdad? Entonces significa que tenemos que dar una defensa de la fe cristiana. Y las corrientes actuales, hoy en día existen corrientes de creencia que afirman erróneamente cosas como Jesús jamás existió, Jesús no fue realmente el Mesías, no se puede confiar en la Biblia, Dios no creó el universo, la ciencia no explica todo y más. Este tipo de declaraciones muestra la necesidad de poder defender y conocer la realidad de las Escrituras. El cristiano debe hacer discípulos y eso implica ayudar a afrontar dudas. La fe ciega no existe. Mi corazón no puede regocijarse en lo que mi mente rechaza. ¡Qué gran error! Mientras avanzaba mi vida en Cristo, estas preguntas salían a flote y me impedían amar a Dios con todo mi ser. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, como defensor de la fe, honraremos a Dios mediante la fe. No hay nada que elimine la necesidad de creer en Dios. Pelea la buena batalla de la fe, luchar por fe. No sé cuál es tu batalla, pero ya está ganada por Jesús. Por eso soy más que victorioso, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Como padres debemos hablar de la gloria que ha de venir. El Padre nuestro, danos el pan de cada día. Nosotros tenemos a un Dios como papá. Dios nos pertenece. El Señor va a suplir todo. Mi mente te va a alinear. No me falta nada. La fe va antes de los resultados finales. Cuando tienes fe, caminas de nuevo, deja la depresión, la angustia y vuelve a caminar. Cuando perdemos algo, perdemos las ganas de vivir, pero nosotros tenemos por qué vivir por Jesús. La fe determina el nivel de tus emociones. Amén.